Amén. Gloria a Dios, ahora sí. Pensé que me había ido. Bueno, vamos a hacer una oración antes de empezar. Yo quiero que usted repita conmigo, cierre sus ojitos y repita en voz alta, no mentalmente. Amén. Padre amado, en esta mañana he venido dispuesto a escucharte. Por eso te pido que alinees mi corazón, mi mente, mis emociones a ti, Espíritu Santo. En esta hora yo renuncio a todo lo que me quiera distraer, a todo lo que me quiera confundir, a todo sueño, a toda pesadez, a todo pensamiento que el enemigo quiera poner en mi mente para que yo no te preste atención. Ahora lo cancelo en el nombre de Jesús y declaro que la luz de tu palabra penetra en mi mente y trae luz a toda tiniebla. Y toda tiniebla tiene que huir de mi mente, de mis emociones, de mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta mañana de un tema que se llama deshaciendo las obras del enemigo. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos quieren aprender a deshacer las obras del enemigo? Amén. Una de las cosas que vino a hacer Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, dice la palabra, es que Él vino a deshacer las obras del enemigo. Y lo logró. Ah, solo uno sabe. Lo logró. Ahora, Él a través de su palabra quiere enseñarnos a nosotros a deshacer las obras del enemigo. ¿Cuántos lo quieren lograr? 4. ¿Cuántos lo quieren lograr? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 1. Leemos del versículo 26 al versículo 28. Dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. El libro de Génesis, la palabra Génesis viene de genética. O sea que el libro de Génesis nos habla de la genética, ¿cierto? Y de todo lo que es el principio. Entonces aquí, en estos versículos que nosotros acabamos de ver, encontramos algunas perlas preciosas que yo quiero resaltar en esta mañana y quiero que usted se las lleve. Dice la palabra de Dios, solo una la tomó. Dice la palabra de Dios, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que nosotros, como dice en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Cuando Dios crea a Adán, no solamente está creando un hombre, Él está creando una generación, la generación humana. Amén. No era solamente un hombre. Entonces,
Él nos creó a todos a su imagen, conforme a su semejanza. Y esta imagen de Dios que Él puso en nosotros y esa semejanza hizo que nosotros tuviéramos el poder y la autoridad, ¿cierto?, para señorear. ¿Sobre qué? Sobre los cielos, sobre el mar y sobre la tierra. Amén. Son tres esferas, ¿cierto? Cielo, mar y tierra. Aire, agua y tierra. Amén. ¿Quién tenía la autoridad absoluta para señorear sobre eso? El ser humano. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que los creó varón y hembra y los bendijo. Cuando Él crea al hombre, Él lo primero que hace es bendecirlo. Entonces muchas veces nosotros, bueno, muchas veces no, siempre el ser humano está buscando una bendición. ¿Sí o no? Siempre estamos buscando que Dios nos bendiga. Amén. No es malo. Ahora tenemos que buscar la bendición. Pero cuando nosotros fuimos creados con toda bendición. Amén. Porque Dios cuando bendijo al hombre no lo bendijo, te voy a bendecir un poquito. Te voy a dar un poquito de bendición. No. Él dijo, yo los hice conforme a mi semejanza y a mi imagen. ¿Quién tiene todas las bendiciones? Dios. Y si tenemos su imagen y Él declaró una bendición sobre nosotros, era una bendición completa. Amén. No necesitábamos pedir más bendición porque ya lo teníamos todo en Él, porque estaba Él en nosotros y nosotros en Él. Amén. Entonces, sin embargo, como Dios sabía lo que iba a pasar, Él lo bendijo. ¿Y qué le dice? Primero, fructificad y multiplicados, ¿cierto? Llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, cuando Él crea al hombre, a la raza humana, digámoslo así, cuando digo hombre me refiero a la raza humana, a su imagen, el Padre terrenal, o sea, un Padre terrenal, nosotros, cuando tenemos un hijo, nosotros le transmitimos a ese hijo parte de nuestra alma, ¿cierto? Parte de nuestro ser. Es lo que nosotros llamamos el ADN, ¿cierto? Y ese ADN nos da una identidad de hijos de esa persona. Por eso cuando un padre no quiere reconocer un hijo y dice, ese hijo no es mío, le dice, tranquilo, hágase la prueba de ADN. Esa no falla. Ahí se sabe si es hijo o no es hijo. Entonces, el Padre, al habernos hecho a su imagen, Él depositó en nosotros el ADN de Dios. ¿Qué le parece esa noticia? ¿Usted sabe lo que es eso? A veces se nos olvida. Dios depositó el ADN en el ser humano. Y eso es lo que lo identifica como hijo de Dios. Yo no soy hijo de Dios porque asista a una congregación. Yo no soy hijo de Dios porque yo me aprenda la Biblia de memoria. Yo no soy hija de Dios porque de vez en cuando yo ore. Eso no me hace hijo de Dios. Es más, si usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Qué le va a decir? Sí, yo también soy hijo de Dios. Amén. El asunto es, ¿tiene el ADN de Dios? No. Entonces, si no tiene el ADN de Dios, no es hijo de Dios. Sí, es una creación de Dios. Pero así como el Padre Celestial, a través de su imagen, nos transfiere el ADN de Dios, el ADN espiritual, que nos identifica como hijos de Dios, hay otro personaje
¿cierto? Que también ha transmitido su ADN en el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, se fue transmitida otro ADN en el hombre y ese ADN no es de Dios. Por eso en la palabra también dice, relata en un texto, que le dijo Jesús, vosotros sois de su padre. Dígalo duro, sin miedo, el diablo. O sea que el diablo también tiene hijos. Amén. Hijos humanos. ¿Qué? Son los que tienen la identidad de él y son los que portan su ADN para hacer sus obras. Los hijos de Dios portamos el ADN de Dios para ser hijos de Dios y como somos hijos de Dios, entonces hacemos las obras de Dios. Entonces estamos viendo que hay como una lucha de obras, ¿cierto? Hay uno que quiere hacer las obras buenas y hay uno que quiere hacer las obras malas. Pero cuando Dios nos creó, solamente teníamos un ADN que era el ADN de Dios. Cuando Él dice fructificaos, significa que Él nos creó para que nosotros fuésemos productivos, para que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos bien, con excelencia. Amén. Cuando dice multiplíquense, quiere decir que Él colocó dentro de nosotros una serie de semillas para que nosotros las sembráramos y las hiciéramos multiplicar. Y que nosotros nos pudiéramos multiplicar ¿en qué? En más hijos de Dios. Íbamos a multiplicarnos, ¿cierto? Adán tenía que multiplicar en más hijos de Dios. O sea que lo que Adán tenía que criar era hijos para Dios. Ese era el mandato. Ahora dice, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Cuando dice llenen la tierra, quiere decir reproduzcanse y gobiernen sobre la tierra. Señoreen sobre los animales, pero sobre la tierra ustedes van a gobernar. La palabra de Dios dice que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero también dice que sus hijos somos reyes y somos sacerdotes también y que reinamos con Él. Amén. Entonces, este es el diseño de Dios. Muchas veces nosotros nos pasamos toda la vida preguntándonos cuál es el propósito de Dios con mi vida, cuál es el diseño de Dios con mi vida. Pues como no lo sé, mientras me entero, voy a ir haciendo lo que a mí me parece con mi vida. Y a veces se mueren y no encuentran el propósito y nunca encontraron el diseño de Dios, cuando el diseño de Dios está aquí, en Génesis. Amén. Bien claro. El diseño de Dios para sus hijos y el propósito de Dios es que nosotros crezcamos, nos multipliquemos y manifestemos el reino de Dios en esta tierra. Que gobernemos esta tierra. Amén. Así como Dios gobierna en el cielo, nosotros debemos gobernar en la tierra. ¿O no lo dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad así como en... No me invierta. Así como en el cielo se va a hacer en la tierra. ¿Qué tal que nosotros le hagamos lo que hacemos aquí en la tierra, lo vayamos a hacer allá en el cielo? ¡Qué desastre! Sería terrible, ¿no? Pero no es así. Es el reino de Dios el que se acerca a la tierra. Amén. Entonces, ¿a través de quién se tenía que acercar el reino de los cielos aquí en la tierra? A través de los hijos de Dios para que gobernaran la tierra. Ese propósito y ese diseño está vigente. No es que ya caducó porque como hacen tantos y tantos años, entonces ya Dios cambió de opinión. No. Su palabra no pasa. Él es el mismo de ayer, de hoy
y de siempre. En Él no hay sombra de variación. Él dice sí es sí y no es no. Y como nosotros somos su imagen, entonces nosotros también somos iguales, ¿cierto? En nosotros no hay sombra de variación. Nosotros lo que decimos sí es sí, lo que decimos no es no, ¿cierto? Estoy hablando proféticamente. Amén. Entonces, dice la Biblia, que ese es el propósito de Dios y que Él no ha cambiado. Hay gente, en estos días estaba hablando con una mujer, me llamó por teléfono a hablar conmigo porque estaba deprimida, estaba triste, no sabía qué hacer con su vida. Lo mismo estaba el esposo, estaba, mejor dicho, en un caos. Pero ella misma me decía, yo tengo todo para ser feliz. Nosotros tenemos todo para ser feliz. A nosotros no nos falta nada. No hay lugar donde no hayamos viajado, no hay cosa que no hayamos comido, no hay cosa que hemos deseado que no podamos comprar. Lo tenemos todo. Sin embargo, estamos mal, estamos deprimidos. Allá está tirado en una cama y yo estoy tirada acá en otra cama. Y yo le dije, ¿no será que tú no tienes un propósito en tu vida? Y se quedó callada como 5 segundos pensando. Y es así, hermano. El enemigo nos ha engañado como engañó a Eva. Él le dijo a Eva, serás como Dios, y ya Eva era como Dios. Y él nos engaña a nosotros haciéndonos creer que si nosotros nos pasamos toda la vida matándonos para comprar todo lo que nuestro corazón quiere y hacer todas las cosas que nosotros queremos, eso es que tenemos éxito, eso es que somos bendecidos, eso es que es lo más, ese es el objetivo, esa es la meta. ¿Cuántos jóvenes no he escuchado yo que me han dicho, yo lo que quiero es plata, yo no voy a estudiar nada, yo lo que quiero, yo voy a salir es a hacer plata? Y yo le digo, ¿y cómo vas a salir a hacer plata si no te preparas? ¿Y para qué quieres hacer plata? No, porque es que yo quiero hacer todo lo que yo quiera y para hacer todo lo que yo quiera yo necesito dinero. Amén. ¿Sí ha escuchado eso? Y perdemos la vida y llega el tiempo como esta pareja, que ya es una pareja de cierta edad, no tan viejos, pero sí son de cierta edad, que empiezan a reflexionar en su vida todo los sacrificios que hicieron, todas las cosas buenas y todas las cosas malas que hicieron para lograr donde estaban, y cuando llegan a esa meta se dan cuenta que eso no era nada, que eso no les sirve de nada, que eso no los satisface, que eso no los llena. ¿Usted no cree que eso es triste? Pero hay gente que no tiene casi nada. Y usted los ve con un gozo, con una alegría, con una energía, son positivos, y uno se queda pensando, pero es que si ni siquiera tiene cama, es que abro la nevera y lo que encuentro es los servicios, agua y luz. Eso es lo que encuentro. Y está feliz. Y no está estresado. Y está gozoso. Amén. Así somos los hijos de Dios, ¿verdad? Cierto que sí, que cuando las cosas nos van mal es donde más nos gozamos, ¿cierto? Aquí llegamos a la iglesia más temprano, pero no para llorarle a Dios que nos dé algo, ni para reclamarle a Dios, sino para decirle, Señor, gracias, porque ahora estoy desempleado, ahora tengo más tiempo para buscarte. Ay, que tengo problemas para dormir, gracias, porque ahora tengo el momento, Señor, para hacer la guerra espiritual cuando nadie me molesta. Ay, que no tengo ropa, gracias, Señor, porque economizo jabón y lavadora. Señor, gracias, Padre. Esos somos nosotros, ¿verdad? Amén, estoy profetizando. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese pueblo hermoso. Aleluya. Entonces, hay un enemigo que siempre ha querido gobernar como Dios. ¿Usted lo conoce?
Él ha querido siempre gobernar como Dios, pero él no fue creado a imagen de Dios. Y esa es la frustración del diablo. Y ese es el odio del diablo, la rabia que nos tiene. Porque Dios nos eligió a nosotros para gobernar con él. Y al diablo no. Amén. Aunque cuando él lo creó, sonaron los tamboriles, vinieron piedras preciosas, le dio de todo, y era hermoso, era sabio, pero no era hijo de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Podemos ser hermosos, podemos tener mucho dinero, podemos alcanzar muchas cosas, pero si no somos hijos de Dios, no tenemos nada. Pero Él nos escogió a nosotros. Él nos miró donde estábamos y Él dijo, este me sirve. Quiero este, quiero este, quiero este, quiero este. Y con ellos es que yo voy a gobernar en los cielos y en la tierra. Son estos que están aquí sentados. Estos son los escogidos por Dios. Estos son los hijos de Dios. Esto es el remanente que no ha doblado su rodilla ante Baal. Amén. Que no se ha dejado engañar por la propaganda que le da el mundo. Entonces él buscó la forma de robar al hombre lo que Dios le dio y que él tanto anhelaba. Y vio que la única forma de destruir la imagen de Dios en el hombre y destruir su identidad era implantando su ADN. Entonces él pensó la estrategia, ¿cómo hago para implantar el ADN en este ser humano? Entonces el diablo se acercó a Eva, ¿cierto? Se acercó a Eva y charló con Eva. Y como la mujer la convencen por y el hombre por, entonces él utilizó esa estrategia. Con que Dios ha dicho que tú no puedes ser igual que esto y que lo otro. Y entonces ella creyó, fue engañada, dice la palabra, y comió. Y cuando ella come, inmediatamente Adán también fue corrompido. Después de que fue corrompido, él come. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Adán y Eva eran una sola persona. Cuando Dios creó a Adán, él no hizo dos bolitas de barro y dijo, voy a formar aquí el varoncito y lo hago así rectecito. Y aquí voy a formar a la mujercita y la voy a hacer así bien hermosa. Voy a esculpir bien su cinturita y esto. Él no hizo eso. Él hizo un solo hombre. Recuerde lo que le dije al principio, porque en ese solo hombre estaba contenido toda la raza humana. O sea que Eva estaba contenida dentro de Adán. Tanto así que Dios lo durmió. ¿Y dónde sacó a Eva? ¿De la costilla de quién? De la vaca. De Adán. De la costilla de Adán. De ahí. De todo lo que, las semillas que Dios sembró en Adán. Había una semilla. Porque si Dios le dice multiplícate, es porque hay una semilla que sembrar, hermano. Yo no le voy a decir a usted, Jorge, multiplica los palos de mango. Y usted me dice, pero ¿con qué semilla? Si no tengo ninguna. Pero si yo le entregué a él varias semillas de mango, de aguacate, yo le digo, toma las semillas y multiplícalas. ¿Por qué le doy la orden? Porque ya le di la semilla. Amén.
Entonces, toda orden que Dios nos manda a hacer a nosotros es porque ya tenemos la semilla. Así que nadie va a decir que no tiene capacidad, que es que yo no sé, que es que yo no entiendo, que es que yo no puedo, que soy alto, que soy gordo, que soy viejo, que soy niño. No hay excusa, porque ya Dios puso la semilla en usted y en mí para hacer todo lo que Dios nos dice, porque Dios no nos va a mandar a hacer algo que nosotros no podamos hacer, que Él no nos haya capacitado para hacerlo. Amén. Y lo dice la Biblia. Entonces, cuando Él toma a Eva, la saca de Adán y Él ¿qué dice? Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne y será llamada varona. O sea que Eva es la versión femenina de Adán. Ahora, me voy a hacer un paréntesis aquí en el tema. Pero yo sé que les va a gustar. ¿Qué tal que los esposos entendieran eso? Que los matrimonios entendieran eso. ¿Ah? Que su esposo, que su esposa, es que es esa vieja, no es que es ese viejo, es que no me gusta esto. ¿De quién está hablando usted? De usted misma. Cuando usted está traicionando al otro, ¿a quién se está traicionando? A usted mismo. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando el hombre y la mujer se unen, son una sola. Y hay transferencia de espíritus. Amén. Entonces, por eso fue que cuando Eva comió, transfirió inmediatamente el ADN que entró en ella a Adán. Y allí fue donde entró el ADN de la iniquidad. ¿Usted quería saber dónde se origina la iniquidad? Fue allí, en el hombre. Porque la iniquidad estuvo antes en Lucifer, pero este tema no lo voy a tratar ahora. Pero en el hombre empezó en este momento, en este punto. Entonces, si nosotros para deshacer las obras del diablo y arrancar y acabar con la iniquidad, tenemos que ir a la raíz. Yo creo que esta es la raíz. Amén. Sí, están el abuelito, el tatarabuelo, el este y el otro, pero aquí fue donde entró. Esta fue la puerta por donde entró y esta es la puerta por donde tiene que salir. Porque por la puerta que entra un espíritu, por esa misma puerta tenemos que sacar ese espíritu. Esa es una nota de guerra espiritual, anótelo ahí. Entonces, fue implantado ese ADN para que ahora se convirtieran en hijos del diablo y para que hicieran sus obras. ¿Por qué? ¿Por qué el Satanás tenía que hacer eso para poder dañar la raza humana? Porque él no tiene cuerpo, él es un espíritu. Y él como espíritu no podía entrar en la tierra porque era ilegal, es ilegal. Para él entrar aquí necesitaba un espíritu, un cuerpo humano. La misma ley aplicó para Dios, porque Dios la ley que él hace, él la cumple. Por lo tanto, para él poder salvarnos, tuvo que enviar a Jesús en un cuerpo humano. Tuvo que nacer aquí como un niño, como usted y como yo. ¿Para qué? Para que él pudiera estar en la tierra legalmente y él pudiera echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar cautivos, predicar la palabra, etcétera, etcétera, con toda legalidad, poder y autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque él era el Hijo de Dios, pero también era Jesucristo hombre, el Hijo del hombre, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús se podía mover en las dos esferas, pero nosotros también nos podemos mover en las dos esferas. Amén. Porque nosotros también fuimos creados a imagen de Dios. Fuimos creados como un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo. Aquí nos enseñan es que nosotros tenemos un cuerpo que tiene alma y espíritu. No. Es un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo para moverse en esta tierra con legalidad. O sea que para estar legal en la tierra hay que tener un cuerpo humano. Eso aplica
para el diablo, aplica para nosotros y aplica para Dios. Amén. Entonces, basado en esto, es que todo el reino de las tinieblas necesita personas, necesita seres humanos para hacer sus obras de maldad. Y Dios también necesita seres humanos para deshacer las obras del diablo. Amén. Así está el asunto. Entonces, vamos al libro de... O sea que cuando ellos pecaron, ellos perdieron la imagen de Dios, pero también perdieron la identidad de hijos desde entonces. Vamos a Juan 14:30. Jesús le dice a los discípulos, no hablaré yo mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús iba a morir, él estaba con los discípulos y ya venía el enemigo a atacar. Y él le dice, él nada tiene en mí. Fíjese que él le dice, lo llama como príncipe de este mundo. ¿Por qué lo llama príncipe de este mundo? Porque él le robó a Adán el diseño del gobierno, la autoridad para gobernar. Adán se la entregó. Y por eso es que él tiene una autoridad que le dio a Adán, el primer hombre, aquí en la tierra. Amén. Porque lo que hiciera Adán, eso iba a repercutir en todas las generaciones que vinieran. Y ese pecado de Adán, entonces, entró en todos nosotros, en toda la raza humana. Fue contaminado. Pero cuando él llega y se da cuenta de Jesús, Jesús era el único ser humano que no tenía el ADN del diablo. Amén. Por eso él dice, él nada tiene en mí. Él no tiene ninguna autoridad sobre mí, no tiene ningún poder, no tiene ningún derecho legal. Él no tiene nada de qué señalarme. Porque yo no he pecado. Jesús nunca pecó. Fue tentado, pero nunca pecó. Entonces el diablo no tenía nada, ningún derecho en él. Amén. Entonces, este hombre, este ser humano que era productivo, porque Dios dijo que era productivo, ahora ese hombre empezó a ser estéril. Se volvió estéril. ¿Por qué? Porque ya no podía tener hijos para Dios. Amén. Ya no podía criar hijos para Dios porque su ADN ya estaba contaminado y todos los hijos que criara y que tuviera estaban con un sello del enemigo, que es la vieja naturaleza, también le llamamos así. Entonces el hombre que debía llenar la tierra con su palabra, con su poder, con su autoridad, dando gloria a Dios, no lo hace, sino que ahora el hombre es usado para perseguir a los que sí lo hacen. Ya no tiene autoridad porque ahora es esclavo del pecado y esclavo de la iniquidad. Y todo lo que reproduce de generación en generación son las iniquidades. Ahora, la iniquidad tiene algo. O sea, Adán pecó y no es que el día siguiente, ya Adán se murió, ya estaba enfermo, estaba paralítico, no. Eso fue gradual. Él peca, cierto. Ya está destituido de la gloria de Dios. Es sacado de la presencia de Dios. Y hay un ángel, un querubín que impide que él regrese. Ya está apartado de Dios. Ya no se comunica con Dios. Ya no oye a Dios.
ya no obedece a Dios. Entonces, cada vez que Adán desobedecía, cada vez que Adán empezaba a actuar a su manera porque ya no hacía nada, iba perdiendo la luz que traía y empezaba a oscurecerse. Y llegaba hasta que las tinieblas lo tomaron por completo. Así pasa en el ser humano. Hace una aquí, no me pasó nada. Yo no vi que Dios me castigó, voy a hacerlo otra vez. Lo hago otra vez, nada, viste, estoy bien, eso es mentira. Vuelvo y lo hago, vuelvo y lo hago, vuelvo y lo hago. Y su alma se va cauterizando y se va llenando de oscuridad. Usted se recuerda de un versículo que dice que no sea que tu luz se vuelva a tinieblas. ¿Sí lo recuerda? Pastor, ¿tiene la cita? Lucas 11 dice así. Entonces el ser humano comienza a entrar en el reino de las tinieblas. Eso es lo que ocurre. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿y cómo recuperamos ahora la imagen de Dios y su diseño? ¿11 qué? 11:35. Lucas 11. Mirad pues, no suceda que la luz que está en ti, que la luz que en ti hay sea tinieblas. Quizá usted leyó este versículo y diga, no entiendo, ¿cómo así que la luz que está en mí es tinieblas? Si vuelve tiniebla, bueno, ya hoy tuvo la respuesta. ¿Sí lo entendió? Amén. Bueno, yo les decía que ahora la pregunta es, ¿cómo recuperamos la imagen de Dios y su diseño? ¿Quieren saber la respuesta? Resulta que como Dios todo lo sabe, Él sabía que eso iba a pasar. Entonces Él tenía un plan. No era el plan B, era el plan A. El plan A. Que como el pecado entró por Adán, ¿cierto? Entonces Él envió al segundo Adán. La palabra dice que Él envió el segundo Adán, que es ¿quién? Jesucristo. Él es el segundo Adán. El primer Adán era un alma viviente. O sea, era un ser que tenía alma y que Dios había soplado sobre él el Rúa y cobró vida. Por el soplo de Dios, el ser humano tiene vida. Por eso cuando una persona se muere, dicen que expira, ¿cierto? Sale el soplo de Dios que le fue puesto. Entonces, eso era Adán. Pero el segundo Adán dice que es espíritu vivificante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no solamente Jesús tiene vida y es la vida, sino que Él da vida a todo lo que está muerto. Ah, yo pensé que se iban a alegrar. Nadie se alegra de eso. Que después de estar muertos en nuestros delitos y pecados podamos tener vida y vida eterna, vida en abundancia. Amén. Bueno, entonces Jesús no solo es vida, sino que da vida y Él es la resurrección y es la vida. Ahora, tampoco eso es solamente lo que Él vino a hacer. Él vino a darnos no cualquier clase de vida, no una vida mediocre, sino una vida en abundancia, hermano. Ese es el diseño de Dios para sus hijos. Vida en abundancia. Él vino a recuperar lo que Adán perdió. ¿Qué fue lo que Adán perdió? El gobierno, el poder, la autoridad, la sabiduría, todo eso lo vino a recuperar. Él vino a deshacer las obras del enemigo. Él vino a destruir el pecado, la rebelión y la iniquidad.
eso vino a ser Jesús. Vino también a hacernos libres de la condenación, porque nosotros estábamos condenados a muerte. Ya íbamos para las pailas. Amén. Para las pailas del infierno, me refiero. Derechito. Ya teníamos el pasaporte, la visa, la maleta, todo lo teníamos listo para allá. Ya se nos estaban chamuscando los primeros cabellos. Cuando apareció Jesús y detuvo eso y dijo, no, yo me voy a poner en el lugar de ellos. Yo voy a pasar todo lo que ellos tienen que pagar, yo lo voy a pagar en la cruz para que ellos sean libres. Amén. Y ya habiendo alguien que pagó, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Para el que no está, todavía está la condenación allí esperándolo. Él también vino para hacernos libres de la ruina. Yo pensé que iba a saltar de ahí. Que Él vino a hacernos libres de la ruina, de la pobreza, de la escasez. También nos vino a hacer libres de la enfermedad. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Y el reino de los cielos es todo eso que el hombre perdió y que Jesucristo recuperó para ahora entregárselo a su iglesia, a sus hijos. Amén. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Si lo va a aplaudir, aplaudo, lo que eso es para Él. Para Él. Entonces a Jesús le tocó traer el reino de los cielos a la tierra porque el que estaba asignado para hacerlo no lo hizo, que fue Adán. Entonces, ahora no solo había un ser humano sin iniquidad para que pudiera traer el reino de Dios, sino que Jesús no tenía pecado. Y ahora, a través de Jesús, que es la puerta, a través de Cristo, es que nosotros podemos ser libres de la iniquidad. Es a través de Cristo que podemos ser libres del pecado. Es a través de Cristo que podemos ser libres de la condenación. Es a través de Cristo que podemos ser libres de la ruina, de la enfermedad, de la opresión, de la depresión, de todo aquello que está persiguiendo nuestras vidas, que nos está agobiando. Todo eso lo podemos vencer en Cristo Jesús. Porque ese es el reino de Dios. El reino de Dios es que nosotros gobernemos, no que seamos esclavos. Ese es el reino de Dios. Ahora, quizás usted diga, pero yo soy hija de Dios. Yo hice la oración de fe. Yo me congrego todos los domingos. ¿Y por qué todavía estoy luchando contra esa iniquidad? ¿Por qué todavía la veo en mi familia si de pronto ya a mí me oraron por mí y todas estas cosas? ¿Por qué? Por una razón. Porque quizás usted ya ha sido salvo, pero todavía no ha entrado al reino de Dios, que son dos cosas diferentes. Y muchas veces las confundimos. Una cosa es ser salvo y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Porque cuando yo soy salvo, soy libre de la condenación del pecado de irme para el infierno. Ya no me voy para el infierno, ya me voy para el cielo. Amén. Y ya, soy salvo. Soy un soldado raso y ya. Hasta ahí. Pero cuando yo entro al reino de los cielos, yo soy poderoso. Amén. Yo tengo la autoridad del reino.
Tengo el aval del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no voy a pedir, yo voy a ordenar. Amén. Yo no voy a esperar, yo voy a ir y voy a tomar, voy a arrancar, voy a destruir y después vengo y voy a sembrar lo que yo quiero, la semilla que Dios me dio para sembrar lo de Dios, y voy a arrancar todo lo del diablo, porque Dios nos ha llamado a gobernar. Amén. Cuando yo entro al reino de los cielos, yo no tengo temor de sacar fuera demonios. Amén. Es más, busco quién está endemoniado, a ver quién está para yo orar por él. Amén. No me amedranta ninguna situación porque yo sé de quién soy hija. Y ahí entra la paternidad, que más adelante voy a hablar de eso si me alcanza el tiempo. Y si no, lo dejamos para el próximo domingo. Pero yo sí quiero hablarle paso por paso con calma. Vamos a Lucas 11:20. ¿Ya lo teníamos? No. Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Hay personas, hay creyentes, hay iglesias que no creen, no quieren creer porque no les gusta hacer liberación. No les gusta echar fuera demonios. Es más, de aquí se fue una persona. Cuando le pregunté por qué se iba, él dijo, porque yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes enseñan. Y yo le dije, ¿y qué es lo que nosotros enseñamos que no están de acuerdo? Es que usted no pide, usted ordena allá, acá, y usted es ordenando al diablo. Y yo le dije, ¿y qué quieres? ¿Que me arrodille? No. Entonces no has entendido nada. Porque el reino de Dios consiste en echar fuera demonios. ¿Cómo voy a deshacer las obras del diablo si yo me voy a acomodar a las obras del diablo y voy a participar de ellas? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a representar el reino de los cielos haciendo lo mismo que hacen los de la tierra? Entonces yo tengo que tomar una decisión, ¿cierto? De quién soy hija y a quién es que yo le sirvo y dónde es que yo pertenezco. Porque yo no puedo pertenecer al cielo y a la tierra. Yo no puedo adorar a Dios y al diablo. Yo no puedo obedecer a Dios y al diablo. Yo no puedo hacer eso, ni usted tampoco. Amén. O somos luz o somos tinieblas. O estamos fríos o estamos calientes. Pero la palabra de Dios no tiene nada intermedio. Él no dice que no hay nadie tibio. O sea, Él aborrece los tibios. Dice, decídete. Así le dijo Elías cuando estaba con los profetas de Baal y llamó al pueblo, vengan, decídanse de una vez. ¿A quién van a servir? ¿A Dios o a los Baales? Los retó, los desafió, para que ellos pudieran saber quiénes eran, porque llegó el punto que el pueblo de Dios ya no sabía quiénes eran ellos, ni a quién pertenecían, porque estaban adorando a Dios y a los Baales también. Y así hay mucho pueblo de Dios que quieren hacer las cosas de Dios y siguen haciendo las del mundo o las de su carne. Y así como Dios utilizó a Elías para mostrarle el poder, la autoridad de Dios, quién era su Dios y quién eran esos dioses de Baal, que los otros se flagelaron y que esos no les respondieron. Así ellos pudieron abrir sus ojos y darse cuenta, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahora sí, de verdad, yo lo voy a seguir. Amén. ¿Por qué? Porque hubo un escogido, porque hubo un hijo de Dios que lo tenía claro y que se paró y dijo, yo sé quién soy, yo soy un hijo de Dios, un representante de Dios, tengo la autoridad y el poder y a este pueblo yo le voy a demostrar quién es nuestro Dios. Amén. ¿Usted también, hermano? Amén, gloria a Dios. Entonces, los que tenemos esa
identidad de hijos de Dios, nos tenemos que parar firme para deshacer las obras del enemigo. Si no lo hacemos, vamos a estar todo el tiempo siendo víctimas de la iniquidad. 1, 2, 3, lo pueden orar cualquiera, lo puede orar el más ungido de la tierra, se puede revolcar allí en el piso y todo lo que quiera, pero al tiempo, a los días, volverá. Amén. Porque nosotros tenemos que renovar nuestra mente, cambiar nuestra mentalidad. La Biblia dice en Juan 3, versículo 4 y 5, nos habla de Nicodemo y le dice, ¿cómo un hombre, dice, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Dijimos al principio, ¿cierto?, que todo tiene que ver con la genética y con el nacimiento, ¿cierto? Si nacimos en el pecado, porque todos nacimos en el pecado, ¿cierto? Porque ya venía de Adán, todos nacimos en el pecado. Ahora Dios nos está diciendo, tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer del agua y del Espíritu. Es un nuevo nacimiento. Es una nueva creación, es una nueva mentalidad. Amén. Entonces, para poder entrar al reino de los cielos, hay que nacer de nuevo. En Jeremías 17, de 9 al 10 dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. A veces la persona dice, es que yo me convertí al Señor hace muchos años y yo sigo al Señor, he sido fiel. Yo he sido fiel. Pero siguen en cautividad. ¿Sabe por qué? Porque quizás le entregó al Señor el corazón y le dijo, Señor, yo te amo. Y de verdad lo ama. Ama al Señor. Pero no le pudo entregar la mente. Ni tampoco pudo entregarle la voluntad. Ni la mente ni la voluntad. Lo que cautiva la iniquidad es el alma del hombre. El alma es mente, emociones y voluntad. Estas tres áreas es lo que el enemigo cautiva en el ser humano. Entonces, si le entregamos el corazón, pero no le hemos entregado la mente ni la voluntad, seguimos siendo esclavos. Porque es que en la mente es que es la batalla, ¿o no? Ay, ustedes no han tenido nunca una batalla en su mente. Ustedes son todos lindos y nunca han tenido ni un mal pensamiento. Qué tiernos, qué puros. No. Todo empieza por la mente. Lo que tú ves te queda grabado en tu memoria. Lo que tú escuchas también queda grabado en tu memoria. Lo que tú haces todos los días, hasta que llega que automáticamente lo haces. Porque todo está grabado en tu mente. Y dice la palabra de Dios en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio.
¿Qué significa arrepentimiento? Viene del griego metanoia, que significa cambio de mente. O sea, que si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, realmente todavía no hemos nacido de nuevo. ¿Lo repito? Si nosotros no hemos cambiado nuestra manera de pensar, no nos hemos arrepentido verdaderamente. El corazón nos hace creer que sí, que ya nos arrepentimos, pero no es así. Porque usted sigue pensando lo mismo. Y si sigue pensando lo mismo, sigue haciendo lo mismo y sigue tomando las mismas decisiones. Amén. Que es la voluntad. Ahora, en tercera de Juan, capítulo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y también que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Entonces, nuestra salud física y emocional, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, conforme a que ellos vayan prosperando, yo voy a prosperar en todas las cosas, porque voy a ser libre. Amén. Y porque voy a tomar la identidad de hijos que Dios me dio. Y con autoridad yo voy a vencer toda tentación y toda clase de maldad que quiera venir sobre mi vida. Porque tengo la mente de Cristo. Amén. Nosotros fuimos creados con la mente de Dios, con la sabiduría de Dios, con las emociones de Dios. Pero todo eso fue corrompido por el enemigo. Ahora Dios lo que quiere hacer es volvernos al diseño original. Ese es todo el propósito de Dios. Que nosotros volvamos a ser los mismos que Él hizo en el Génesis. Que volvamos a tener la sabiduría que tenía Adán, que le colocó nombre a todos los animales. Amén. Adán era inteligente, era sabio. Dios quiere eso para nosotros. Que podamos vencer la enfermedad, que podamos vencer la lujuria, que podamos vencer las drogas, que podamos vencer la prostitución, que podamos vencer toda clase de tentaciones, todo lo que se nos quiera presentar, la codicia, que nuestras emociones estén sanas, que no tengamos odio, ni rencor, ni envidias, ni celo, que de nuestra boca no salgan chismes, ni murmuraciones, ni quejas, ni nada. Todo eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces ese es el diseño de Dios en nosotros. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado y por el cual estamos aquí y venimos a la iglesia, hermanos. Amén. Porque queremos entrar en el reino. El que entra en el reino, entra en el gobierno de Dios. El que no está en el reino, no está en el gobierno de Dios. Amén. Entonces ya sabemos cómo entrar en el reino de Dios, ¿cierto? Si tu alma está sana y libre, puedes prosperar y avanzar. Para que tu alma prospere, debes desarraigar toda iniquidad de tu mente, de tus emociones y de tu cuerpo. ¿Qué pasa a veces? A veces se ministra una persona, cae, llora, como le digo, todo, se va, se siente libre. Pero esa liberación solamente fue en el cuerpo. Fue en el cuerpo. Pero su mente y su voluntad están intactas. Entonces por eso la persona no va a avanzar, no va a prosperar. Así le hagan 40,000 liberaciones. Tiene que ser en las 3 áreas. Ya para terminar, les voy a contar una anécdota. Dice que había un hombre que fue a la India
y vio cómo esas personas adoraban los elefantes. ¿Sabes que ellos adoran los elefantes? Y los adoraban y él se quedó mirando. Pero lo que le llamó la atención es que esos elefantes estaban amarrados con unas cadenas. Los elefantes usted sabe que son grandes y fuertes. Y él se quedó mirando eso. Y se le acercó a uno de los que tenían esos elefantes y le preguntó, ¿cómo hacen ustedes para amarrar ese animal y que él no huya? Si él tiene la fuerza de romper esas cadenas y salir corriendo. Y ninguno de ustedes los pueden detener. Un elefantito le pone la patita y usted queda como un waffle. Entonces él le pregunta eso y el hombre le dice, eso es fácil, le dijo. Lo único que usted tiene que hacer, que hacemos nosotros, es que apenas nace el elefantito, le ponen las cadenas. Entonces, a medida que él va creciendo, él se adapta a esas cadenas y a ese territorio que tiene. Y ya crece con la mentalidad de que él tiene que estar ahí. Y él dice, y es más, nosotros lo podemos soltar y ellos no se van. Ellos se quedan ahí. Tremendo, ¿cierto? Así sucede con algunas personas. Son liberadas, pero no son libres. ¿Sí me explico? El elefante puede ser liberado, le pueden quitar las cadenas. Sin embargo, en su mente, él no es libre. Y así son muchas personas. Ya uno ora, rompe las cadenas, rompe la iniquidad, hermano, ya usted está libre, ya el Señor declaró que usted está libre, ya usted no va a seguir haciendo eso, hermano, ya usted no va a seguir sufriendo por esa situación. Sí, pastoras, pero usted lo ve al... ¿Por qué? Porque en su mente todavía está creyendo que no puede, que no puede. Le voy a un pequeño ejemplo, me permite unos minuticos más de la vida real. Cuando yo tenía por ahí como 5 años, mi mamá me llevaba al mercado en Barranquilla, una plaza de mercado muy grande, y ella me llevaba y como ella llevaba bolsas, entonces a veces me soltaba, pero yo me agarraba de ella y así, hasta que un día yo me perdí en el mercado. Y yo seguía a una señora que tenía una ropa del color parecido a la de mi mamá y creía que era mi mamá. Y cuando la señora voltea y yo me doy cuenta que no era mi mamá, yo pegué el grito. Y lloré, ¿y qué le pasa a la niña? No, ella no es mi hija, no, esa no es mi mamá. Y empezamos. Y entonces empiezan a buscar y a buscar y a buscar. Y usted la ha visto, usted, nada. Pasó mucho tiempo. Cuando ya la gente estaba recogiendo, estaban desesperados, entonces dijeron, pero tú sabes dónde vive. Yo lo único que me acordaba era de un nombre que se llamaba Las Flores. Pero yo vivía en la calle de Las Flores y había un barrio que se llamaba Las Flores. Y a mí me iban a subir en un bus que me iba a llevar al barrio de Las Flores. Y ese barrio quedaba casi a las afueras de Barranquilla. Imagínense. Y era un barrio marginal. Y para allá me iban a mandar chiquitica, ya yo subí el primer peldaño del bus llorando y empujándose le dijeron, ella está perdida, vive en el barrio Las Flores, llévela allá y pregunta a los vecinos que allá es que la consigue. Cuando ya yo iba en esas, Dios me ama tanto, que alguien pegó un grito, ¡no! Detengan el bus. Mi mamá llorando y ella, y ay, mamá, bueno, hermano, esa situación tan traumática a mí me traumatizó, valga la redundancia. Y eso fue tan tremendo, porque en la próxima le voy a hablar de los traumas que se vuelven iniquidades. Por eso le estoy dando un adelantico. Y entonces yo quedé tan fuerte fue eso, que después yo no me atrevía a salir sola.
ni acompañada, ni nada. Yo no quería salir. Y como a nosotros nos acostumbraron a que en la casa habían mínimo 3 carros, entonces, y habían choferes, donde yo quería el colegio, lleve la niña, traiga la niña la tarea, lleve la niña, traiga la niña, y la niña nunca cogió un bus. La niña nunca salía sola. Y entonces ya ese temor que entró en mí se volvió una iniquidad, pero yo no sabía nada. Yo crecí con eso. Y crecí con un problema que cuando yo salía, hablo en pasado porque ya fui libre, cuando yo salía a alguna parte, yo siempre tenía una sensación de que me iba a perder. Y tenía sueños recurrentes de que yo me perdía y que me abandonaban. Tanto así que yo me casé. Y hasta hace algunos años, ¿cierto, papi? Desde hace poco, hace unos años, yo soñaba, siempre eran como unas pesadillas, de que nosotros íbamos por las calles juntos y de pronto yo volteaba y yo me perdía y él se iba y no lo encontraba y no lo encontraba y no lo encontraba y era la angustia, la misma angustia que yo sentí cuando era niña. Eso era tan terrible que cuando yo salía, yo entraba a un almacén y, por dicho, padecía de una desorientación. Ay, ¿dónde es el norte? Ay, ¿dónde queda esto? Ay, ¿dónde? Sí, como una persona perdida, siendo ya adulta. ¿Y por qué les digo que era una iniquidad? Yo no sabía que era iniquidad. Eso antes ni se mencionaba. Cuando mis hijas crecieron, esta chiquitica que está aquí, que ya no es chiquitica, estaba en el colegio y ustedes conocen que en Barranquilla los aguaceros eran unos arroyos tremendos. El colegio quedaba de aquel lado del arroyo y nosotros vivíamos de este lado. Ese día pegó un aguacero terrible. Una vez a mí casi me lleva ese arroyo. Y entonces yo desesperada, está lloviendo, ya soltaron, ya los niños salieron y ahora ¿qué hago? Entonces yo llamé a una amiga que vivía de aquel lado y le dije, ay, yo sé que está lloviendo duro, pero mira que Vianis está en el colegio, estaba en primaria y para ver si tú puedes ir a recogerla, me la tienes en tu casa hasta que ya baje el arroyo y yo la voy a ir a buscar. Listo, claro, vaya al colegio y resulta que la niña ya no estaba. Y nosotros de ahí el papá le puso un apodo y le puso la niña héroe. Le decíamos así, la niña héroe, porque ella desde pequeña ha tenido siempre como una valentía, algo así. Cuando vemos fue que aparece y ¿qué pasa? Ay, yo me atravesé el arroyo y Dios mío, no le pegamos porque ya éramos cristianos. Entonces usted se imagina la angustia de mi corazón al ver que la niña héroe hizo esa hazaña. Bueno, el otro episodio fue con Mayrín. Mayrín, de Barranquilla nos vinimos para acá, aquí no conocíamos absolutamente nada ni nadie. Ella iba a entrar, no, mentira, eso fue en el bachillerato, eso fue allá en Barranquilla. También terminó la primaria, iba al bachillerato. Entonces yo afanada con el papá, no, hay que conseguirle un transporte a ella. Ella no se puede estar yendo ni viniendo en bus. No, eso es horrible. Yo nunca me fui en bus. ¿Cómo se va a ir ella en bus? No, y buscamos un transporte de una amiga que transportaba niños. La llevaron el primer día, bueno, listo, contento. El segundo día me llama la amiga, no, el transporte ese me dañó, no puedo buscar a la niña, búscate otro. Y yo, ¿cómo que busque otro? No encontraba en ninguna parte. La niña héroe 2 dice, pero mamá, yo ya estoy grande, ya yo me puedo ir en bus, déjame ir sola. Y no, eso para mí era horrible, mi hija se iba a perder. Mire la iniquidad, se la estaba transmitiendo a ella sin yo darme cuenta. Entonces ella se paró firme, héroe 2, y dijo, no, yo me voy a ir sola. Y decidió irse sola, cogió el bus y yo me pasé orando y clamando toda la mañana hasta que ella regresó. Amén. Y de ahí ella empezó a irse sola y venirse sola y nunca nada le pasó. La niña héroe estudiaba, trabajaba en la mañana todo el día, salía del trabajo en la noche, se iba para la universidad, llegaba tipo 11, 12 y yo era... Hasta que
por fin Dios me hizo entender que eso era una iniquidad y que yo en vez de querer protegerla, lo que estaba era dañándolas y transmitiéndoles una iniquidad, un temor que era mío, que había vivido yo y se los estaba transmitiendo a ellas. Entonces ahí la que tuvo que tener liberación fui yo. Amén. Y soltarlas. Muchas veces nosotros hacemos eso con nuestros hijos. Esa es una forma de transmitir iniquidades, no solamente por el ADN, sino por situaciones traumáticas. A veces queremos sobreproteger a nuestros hijos teniéndolos debajo de la alita, como quería yo. Pero eso no es de Dios. Tenemos que soltarlos, hermanos, porque un día ya nosotros no vamos a estar y ellos tienen que aprender a defenderse solos. Ahora, no solos, ellos tienen que aprender a conocer a su Padre Celestial, que Él es el que sí los puede proteger como me protegió a mí. Porque ¿quién fue el que me impidió que yo me subiera en ese bus? Ahora no estuviera yo aquí, quién sabe dónde estuviera. Pero fue Dios el que me cuidó de 5 años. ¿Cómo no va a cuidar uno de 12, uno de 20, uno de 15, uno de 40? Porque a veces el hijo tiene 40 años y todavía están, ay, no ha venido mi hijo, ¿qué le habrá pasado? Se accidentó, se lo comió un ladrón, ay, un montón de cosas que se inventan. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que está trayendo esa madre? Está trayendo una iniquidad sobre el hijo. Usted se ríe, pero es cierto, trae una iniquidad en ese hijo, porque su temor está dando autoridad legal al diablo para que haga lo que esa madre y ese padre están diciendo y lo están enlazando con los dichos de su boca. Hermano, suéltelo. Usted dígale, usted es un varón de Dios, usted puede ir. A mí me decía, ¿cómo hicieron ustedes para que estas 2 niñas estuvieran en la universidad y no se apartaran de Dios? Porque yo todos los que conozco que van a la universidad se apartan de Dios. Y yo le dije, no se apartan de Dios, porque nosotros las consagramos de que estaban en mi vientre antes de nacer, antes de yo casarme. Yo ministraba mi vientre y le decía, Señor, yo quiero criar hijos para ti, hijos, dame hijos para ti, no me des hijos para el diablo, no me des hijos para el mundo, dame hijos para ti, que te glorifiquen a ti, amén. Usted lo puede hacer como padre. En la próxima le voy a dar claves para los padres, para la paternidad. Póngase de pie. Padre, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Dios, porque tú nos revelas a través de tu palabra, Señor, cómo ser verdaderamente libres. Que no se trata solo de una oración. La oración es lo último que hacemos. Lo primero, Señor, es que tenemos que vaciarnos, Señor, para que podamos ser llenos de ti. Padre, hoy te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado, porque ha bendecido mi vida y ha bendecido la vida de cada uno de los que han escuchado, Señor. Y yo te pido, Padre, que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra quede grabada, Señor, en sus mentes y en sus corazones, Señor. Que esta palabra active toda semilla que tú has colocado en cada uno de nosotros, Padre. Porque tú nos has escogido, Señor, para reinar, no para ser esclavos. Nos has escogido para ponernos por cabeza y no por cola, Señor. Y tus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, Señor. Y hoy creemos la palabra que tú nos has entregado y la atesoramos, Señor. Y queremos pedirte perdón, Dios mío, por todos los temores, las iniquidades, Señor, que hemos anidado en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra voluntad, Señor.
Hoy queremos, Espíritu Santo, que tú nos empieces a mostrar cosas del pasado, cosas que hacemos, cosas que decimos, que creemos que son normales, Señor. Que nos creemos con derecho, Señor, a impartir a otros cuando no es así, cuando lo que estamos impartiendo no viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que entendamos y que se nos revele lo que es nacer de nuevo, porque queremos entrar en tu reino, Señor. Tu reino, el reino de Dios, no es un lugar específico. El reino de Dios es un sistema de gobierno donde el que gobierna es Dios. Y nosotros, si nos dejamos gobernar por Dios, gobernaremos con Él. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Y declaro en esta mañana, Señor, que toda cadena en su mente, toda estructura mental que el enemigo ha depositado en ellos desde que estaban en el vientre de sus madres, Señor, ahora comienza a desmoronarse, comienza a caerse, así como se cayeron las murallas de Jericó. Esa no fue una guerra verbal, eso no fue una guerra con armas físicas, esa fue una guerra en la mente y en el poder de Dios, en el Espíritu. Porque ellos tenían que derribar sus estructuras mentales para poder entrar allí a ese lugar a conquistar. Y el que conquista gobierna, Señor. Muchas veces te pedimos que conquistemos, Señor, nuestra casa, que conquistemos el barrio, la ciudad, la nación, Señor. Pero si aún no hemos aprendido a gobernar nuestra vida, no podremos, Señor, gobernar nada. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendícelos, bendice cada familia en esta mañana. Y te damos muchas gracias. Amén. Dios les bendiga.